egresado de la Universidad de Guadalajara. Tengo 16 años ejerciendo pues, la medicina interna. Egresé del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara y tengo actualmente residiendo aquí en Aguascalientes 10 años. Trabajo a nivel institucional en el Seguro Mexicano del Seguro Social y además en la práctica privada ejerciendo pues, la especialidad de medicina interna como bien les comento. Tengo un curso de alta especialidad en trasplante de riñón y pues bueno, el día de hoy el motivo de esta plática pues es despejar algunas dudas sobre el chequeo médico general en el paciente o la persona sana, porque pues siempre hay esta incertidumbre de con qué frecuencia hay que acudir al médico para tratar de detectar de manera oportuna pues alguna enfermedad o poder describir algún síntoma que el paciente presente. Entonces, para poder decir que una atención médica es adecuada, pues como primera situación es poder determinar o establecer un diagnóstico preciso y con esto un tratamiento que sea también apropiado. A la par de estas dos medidas de atención en salud, pues existe también la prevención, que eso en muchas ocasiones no queda muy claro para el paciente o para la persona sana cuándo poder acudir al médico. Para poder partir de ahí, creo importante que conozcamos que a través del tiempo, más de 37 años, el ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en México se tiene realizando ese tiempo que señalé, 37 años. El último actualización es de 2022 y en este nos podemos dar pues, una idea de un panorama general de lo que afecta las enfermedades que son más prevalentes en nuestro país. Entre estas, pues como es bien conocido, las enfermedades crónico-degenerativas son una de las principales enfermedades que agobian a nuestra población. Entre estas, la obesidad, como también conocemos, en niños y adolescentes, desafortunadamente en la actualidad representa el primer lugar a nivel mundial, y en adultos, pues ocupamos también el no muy honroso segundo lugar de obesidad, solo pues, por debajo de nuestro país vecino, los Estados Unidos de América. Bien, entonces, entendiendo este panorama, que las enfermedades principales que van a afectar a la población, pues sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión. Y entonces, la pregunta surgiría, ¿con qué debo de hacer yo como paciente para acudir a atención al médico sin que yo presente ningún síntoma? Generalmente cuando el paciente suele acudir a atención médica, ya que desarrolla alguna manifestación pues, de cualquier enfermedad, rara vez tenemos el hábito o la costumbre de acudir a la atención médica cuando pues, no tenemos ninguna manifestación todavía física. A esas medidas de atención, cuando el paciente todavía no presenta ninguna manifestación clínica de la enfermedad, pues se conoce como prevención primaria o medicina preventiva. Entonces, en el paciente adulto, vamos a entender esto a los mayores de 18 años, ¿con qué frecuencia está recomendado acudir a atención médica? Si la persona no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular modificables como son tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, enfermedades hereditarias como diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad. Entonces, lo recomendado, aunque si bien las directrices a nivel mundial no hay un consenso pues, unificado de con qué frecuencia acudir al médico, la mayoría coincide que a partir de los 18 años mínimo hay que acudir cada 3 años al chequeo médico pues, preventivo. Si en la persona que se le realiza este chequeo médico preventivo, en esa primera intención, no se detecta ninguna alteración, es decir, en sobrepeso, en una revisión que se va a hacer de rutina que va a incluir obviamente el chequeo de la presión arterial, lo recomendado también ahí es detectar de manera oportuna alguna alteración en el perfil de lípidos o grasas, es decir, pues se va a medir el colesterol, triglicéridos, las fracciones de colesterol bueno y malo. Si ese chequeo el paciente resulta pues normal en toda su revisión, pues una cuestión, va a volver a acudir a atención si nada extraordinario sucede en una segunda vez, pues 3 años después.
y así sucesivamente en el caso de que el paciente no presente ninguna alteración física o bioquímica en sus exámenes. En el caso de que ya haya alguna alteración, pues esa frecuencia se va a ver modificada, posiblemente de manera global, año con año. Habrá algunas particularidades, el ejemplo pues pudiera ser la diabetes mellitus, en el que si el paciente ya se detecta esa enfermedad en el momento de la revisión, pues ahí la frecuencia de las visitas al médico pues serán modificadas dependiendo pues el control que tenga que llevar el paciente, si está alterado solo la glucosa, si está alterada la presión arterial o si está alterado el perfil de lípidos. Bueno, esto es en cuanto a las enfermedades principales como diabetes o hipertensión. Otra de las dudas que puede surgir es el chequeo, porque de hecho pues, representa también una de las principales causas de muerte a nivel mundial, y México no es la excepción. Es el chequeo para la detección oportuna de algún tipo de neoplasias o cáncer. Entre estos los principales en nuestra población, pues el cáncer de mama, sobre todo en la mujer. Aquí lo recomendado, aunque de nuevo no está unificado a nivel mundial, pero lo recomendado es que entre los 40 y 50 años la mujer debe acudir a un chequeo en el que lo recomendado, algunas guías señalan que puede recibir o realizarse un ultrasonido antes de los 40 años y después de los 50 años una mamografía. Misma situación, va a depender de los hallazgos encontrados en estos estudios, de la frecuencia de los chequeos. Habitualmente el rango de revisión va desde 1 año hasta 3 años, según los hallazgos encontrados, como comento en estos dos estudios, tanto ultrasonido como mamografía. En el hombre, uno de los más frecuentes es el cáncer prostático. Aquí lo recomendado es que a partir de los 40-45 años haya también un chequeo respecto a esta patología. El estudio de tamizaje o de escrutinio, de detección más extendido es la determinación de antígeno prostático en sangre. También, dependiendo la cifra que encontremos en ese antígeno prostático, pues será el seguimiento que tengamos que continuar con ese paciente e incluso si tendrá que ser evaluado por un médico especialista en urología. Respecto al cáncer cervicuterino, que es otra de las enfermedades también común en la mujer, pues igual se recomienda que a partir de los 19 años incluso la mujer debe acudir a detección de cáncer cervicuterino a través de una técnica que se llama Papa Nicolau, que generalmente es lo que la mayoría de la población conoce ese término. Los hallazgos también que se encuentren va a determinar la frecuencia con la que estaremos realizando ese chequeo o ese monitoreo de la enfermedad en la mujer. Bueno, sí es cierto que en la actualidad, al tener pues al alcance muchísima información, sobre todo pues en las redes, eso creo yo, es un arma de dos filos. Finalmente, no necesariamente estamos encontrando una información que sea científicamente comprobada o que tenga un respaldo, pues un sustento científico. Entonces, ese puede ser un inconveniente en el que si la persona o el paciente no encuentra, porque finalmente pues no es como tal su función tratar de ubicar qué plataformas o qué consensos o qué directrices médicas pueden apoyarlo para detectar su enfermedad, pudiera incluso generar pues también confusión. Creo yo que lo más apropiado sería que la persona acudiera pues a un profesional de la salud para poder hacer una revisión en caso de que el paciente tenga alguna duda en cuanto a los hallazgos que él detecta en su autoexploración. Lo más extendido en ese sentido pues es en la exploración de mamas en la mujer, aunque también en el varón pues debería haber un chequeo en el área testicular. Cualquier crecimiento o anormalidad o bulto que se detecte de manera normal, ese también no solo quedarse allí, sino si el paciente lo detecta, pues acudir a atención, como comento, con un profesional. Yo pienso como ajolote.